siempre se asocia con un pronóstico mucho más sombrío de su evolución. Como hemos mencionado, no debe restringirse la concepción de insight solo a la conciencia de enfermedad, aunque originalmente se empieza a interesar este fenómeno, empieza a llamar la atención del estudioso, porque era lo más notable, ¿no? Como hemos mencionado, a partir del psicoanálisis es que se amplía con el estudio de los llamados mecanismos de defensa, que reseñaremos brevemente mañana, ¿no? Cómo una persona puede no resultar consciente de sus propios defectos, de sus propias taras, de sus propios vicios, ¿no? Cómo uno puede no ver sus propios errores, ¿no? Porque es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la vida en el propio, ¿no? Como un individuo, sin ser psicótico, no puede ser consciente y crítico de su propio problema adictivo, por ejemplo, y cómo somos ciegos en nuestros propios rasgos de personalidad muchas veces, etcétera. Es decir, cómo aún sin ser psicóticos, ¿no? Cómo aún sin ser psicóticos, la capacidad de captar, enjuiciar nuestras propias características psicológicas es un fenómeno también muchas veces limitado, ¿no? Parcial. Eso es más que una conciencia de enfermedad, más que una conciencia de psicosis, y por lo tanto el fenómeno del insight es mucho más abarcativo, más complicado, ¿no? Como habíamos mencionado, el individuo, en la medida en que puede asomarse a su propia vida interior, puede generalizar y asomarse a la vida interior de los demás, ¿no? O sea, al final, la interacción social es un juego de intersubjetividades, ¿no? Todos tenemos una vida subjetiva, ¿no? Uno no puede directamente conocer la vida subjetiva del otro, porque tú no te puedes meter en la mente del otro, ¿no? ¿Cómo podemos entonces intuir, suponer, empatizar? Es solamente a través de esta capacidad de, al asomarnos a la vida mental del otro, extrapolar los contenidos, las características de nuestra propia vida mental. Es decir, estas capacidades que englobamos dentro del insight se han desarrollado a lo largo de la evolución en función de nuestra necesidad de interactuar con los demás, ¿no? Los seres humanos no son animales solitarios, sino siempre gregarios. Formamos grupos, familias, clanes, cofradías, ¿no? Siempre. Y yendo ya al punto, la naturaleza de un fenómeno pues tan complejo no va a ser categórica, ¿no? Aquí hay un error, la naturaleza no es categórica, es dimensional específicamente, ¿no? O sea, no es insight presente o ausente, ¿no? Es mucho más variable la valoración que se haga del insight, porque puede ser parcial, puede ser incompleto, puede tener una serie de combinaciones bastante llamativas y peculiares. O sea, su naturaleza es dimensional, no categorial, ¿no? No se puede decir presente o ausente, todo o nada, sí o no. Tiene que hacerse una valoración mucho más fina. Diga usted, doctor Lazarte. Sí, doctor. Levantó la mano usted, adelante. Así es, doctor. Justamente en esa parte, siempre me trae un poco de dudas en el examen mental, si siempre debemos valorarlo y si valorarlo, qué poner o qué partes poner de lo que involucrara insight, ¿no? Claro que sí. Claro, por eso, la mayoría de veces hacemos una valoración rápida y escueta, ¿no? Por ejemplo, el paciente no tiene insight, ¿no? O sea, una valoración tipo paciente psicótico, porque en el paciente psicótico, aunque es todavía un fenómeno complejo, es más evidente que uno puede reconocer la presencia de conciencia de enfermedad o no. Pero, por ejemplo, dentro de la psicosis a veces es una valoración que el mismo paciente hace de manera parcial, ¿no? Por ejemplo, llega a la consulta y dice, doctor, vengo a que me ayude porque nuevamente han aparecido las voces. O sea, es consciente que las voces son patológicas, son alucinación. Ah, muy bien, han vuelto las voces. Sí, doctor, ya usted sabe que estas voces vienen producto de una enfermedad, ¿no?
Ah, ¿y cómo sigue de ese problema que usted tenía con su vecino? Ah, sí, dice ese hijo de... No, me sigue haciendo Claro, la brujería. No, entonces el paciente ha hecho insight de sus alucinaciones, pero no de sus delusiones, ¿no? O claro, sea, a pesar de que el paciente está psicótico, decir insight presente o ausente sería erróneo. El paciente tiene conciencia de enfermedad, de una parte de su enfermedad, de las alucinaciones, pero no tiene crítica de las delusiones, por ejemplo, ¿no? claro. Idealmente, ahora hay escalas, pues, ¿no? Al final vamos a comentar alguna de ellas, porque el insight tiene que valorarse de una manera un poco más detallada. Y si no usas una escala, describir lo que encuentras, ¿no? Por Claro, ejemplo, el paciente dice que, por ejemplo, un paciente no psicótico, ¿no? El paciente reconoce que no se siente igual que antes. Ese es el primer paso, ¿no? Reconoce un cambio. Obviamente, a qué atribuya ese cambio va a depender, y eso lo debemos señalar, y lo señalamos más adelante, a la concepción cultural y social de la enfermedad. O sea, el paciente no está obligado a saber pues, psicopatología ni psiquiatría, ¿no? Pero el solo hecho de que ya reconozca que hay un cambio, ya significa que hay una capacidad de eh, valorar el funcionamiento tanto de su mente como de su cuerpo. Por ejemplo, un deprimido viene y te dice, no sé, doctor, me han dicho que venga acá, pero la verdad, yo he pensado que estaré pues con estrés por el trabajo, porque duermo mal, me duele el cuerpo, a veces ya pienso no vivir, y me han dicho, anda al psiquiatra porque eh, tienes un problema psiquiátrico. Yo me he ido al neurólogo porque pienso, estoy mal de los nervios, porque siempre cuando uno no duerme está irritable, estás con los nervios. Entonces tú te das cuenta, el entorno sociocultural influye mucho en la adjudicación que el individuo haga pues, de su problema. Pero el hecho claro, primario y básico es el individuo si se da cuenta que hay un cambio. ¿Cómo lo explique? Eso va a depender de su cultura, de su formación, de su nivel cultural, incluso desde luego de los prejuicios y los estigmas, ¿no? De los prejuicios y de los estigmas. Eh, un maníaco, por ejemplo, ¿no? El individuo maníaco no es que no se dé cuenta de que ha habido un cambio, pero su valoración de ese cambio está muy sesgada y deformada. Recuerden, claro, la manía se parece a la embriaguez alcohólica, ¿no? Cuando una persona está maníaca, se da cuenta de que está en una situación diferente, pero quisiera que todos estén igual, ¿no? Quisiera que todos estén igual, igual que el individuo ebrio, se da cuenta que está ebrio, pero considera que ese estado es tan deseable, tan valioso, que quisiera que todos estén igual. O sea, se da cuenta de un cambio, pero no lo reputa patológico, sino claro. lo considera valioso, deseable, ¿no? Entonces, el núcleo basal de la conciencia de enfermedad, lo primordial, lo mínimo, es que el individuo reconozca un cambio. Yo antes Ya, estaba de una manera y ahora estoy de otra. La adjudicación de la causa ya va a depender de muchos otros componentes posteriores, ¿no? De una cosa es decir, este paciente es la primera vez que se enferma. Ah, muy bien, vamos a brindarle psicoeducación a él y su familia a lo largo de su tratamiento. Y mira, en la próxima recaída, a pesar de que ya le has enseñado, él reconoció, identificó todo, no reaparece lo que supuestamente le habíamos enseñado. Ahí tú ya podrás decir, bueno, acá es un fenómeno mucho más complicado, porque la primera vez, como es obvio, esta persona no tenía obligación de saber pues, psicopatología o psiquiatría. Pero lo que llama la atención es a la segunda hospitalización, a la tercera hospitalización, a la cuarta hospitalización, el claro. paciente se anula completamente todo lo que le habías brindado como psicoeducación, y eso es lo que más llama la atención pues, de este fenómeno tan complejo, ¿no? Entonces, la primera base de la conciencia de enfermedad es el individuo reconoce un cambio. Luego viene a qué lo atribuye, ¿no? ¿A qué lo atribuye? Aunque no esté psicótico, la cultura puede influir, ¿no? La falta de vitaminas, brujería, estar mal de los nervios, ¿no? Hoy en día están de moda las secuelas del COVID, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a Ajá, tratar de aclarar un poquito en la medida que avancemos. Entonces, la definición más amplia gracias, de doctor. insight, a usted, doctor, por su pregunta, la definición más amplia finalmente tiene que ver con la capacidad de vernos a nosotros como realmente somos, ¿no? O sea, ya no solo en función de la conciencia de enfermedad,
sino de conocer nuestra personalidad, nuestros defectos, nuestros mecanismos de defensa. O sea, aquello que postulaba el psicoanálisis. Ustedes saben, el psicoanálisis no postulaba que el individuo encuentre la felicidad, sino que el individuo encuentre su verdad, ¿no? Encuentre su verdad. Y de hecho, como vamos a ver, hasta cierto punto, la capacidad de insight se asocia, no estrictamente en psicosis, sino en general una mejor calidad de vida, ¿no? Que tú sepas quién eres, lo que vales, lo que significas, sin exagerar ni mezquinar, te da pues una seguridad en tu desempeño, en tu vivencia general, en tu existir, ¿no? Esto es lo que yo soy, esto es lo que yo valgo, esto es lo que yo significo, ni más ni menos. Esta es una frase muy interesante de este fundador de la psicología científica, ¿no? William James. Dice, cuando dos personas se encuentran, como en una entrevista médico-paciente, en realidad hay 6 personas presentes. Cada persona como se ve a sí misma, cada persona como la otra lo ve, cada persona como realmente es. Y es como cada uno piensa que es, cómo uno ve al otro y cómo realmente es. Obviamente esto es una situación compleja, no es fácil. Humildemente uno tiene que empezar con su propio autoconocimiento, ¿no? La entrada del oráculo de Delfos aún está aquella frase que decía, conócete a ti mismo, un principio de sabiduría, y aquella otra también de la Grecia antigua que decía que una vida que no es examinada, o sea, una vida sin autorreflexión, no merece ser vivida. Una vida sin autorreflexión sería prácticamente una vida así protozoaria, ¿no? Bastante indiferenciada y primitiva. Si algo nos caracteriza al humano es que tenemos una capacidad de autorreflexión y en el campo de nuestro ejercicio psiquiátrico eso es imperioso, tanto como fin psicoterapéutico, que el individuo sea capaz de reflexionar sobre sus actos, sobre sus conductas, sobre sus elecciones, sobre sus decisiones. Y eso también es parte de nuestra formación, ¿no? Que seamos capaces de vernos a nosotros mismos como personas con nuestros tropiezos, con nuestros defectos, con nuestros puntos flacos y nuestros puntos débiles, ¿no? Eso implica un proceso y un trabajo, ¿no? Usted puede ir a hacerse su psicoterapia, puede tener un tutor, puede tener una supervisión, puede leer y formarse, etcétera, ¿no? Pero es parte de nuestra autoformación. Entonces, como estamos hablando de insight, tendremos que, así como esta imagen del pensador de Rodin, es la perspectiva global, inquisitiva y valorativa hacia nuestro propio estado psicológico, nuestro propio mundo mental, ¿no? Toda condición psiquiátrica, la psicosis es mucho más extremo desde luego, pero toda condición psiquiátrica a menudo supone una alteración cuando menos parcial del insight, ¿no? Y el problema del insight es nuclear, pues en nuestro trabajo clínico, ¿no? Lograr que un paciente haga insight, ¿no? Se dé cuenta de su problema, reflexione sobre su problema, se sienta movido a actuar respecto a su problema, es una de las tareas más, a veces más complicadas, más arduas, pero más reconfortantes y gratificantes del trabajo clínico, ¿no? A veces esto requiere un auxilio psicoterapéutico adicional, a veces requiere tiempo, requiere diferentes abordajes, pero es una parte importante del quehacer psiquiátrico, ¿no? Hay diferentes formas de concebir el insight. La más primaria es verlo como simplemente un síntoma más de la psicosis o de la enfermedad mental, ¿no? Así como las alucinaciones y las delusiones, la falta de insight es un síntoma más. Como ustedes ya se han dado cuenta o han revisado, es una visión bastante reducida, porque muchas veces el paciente deja de tener alucinaciones o delusiones y no es que simple y llanamente aparezca de inmediato el insight. No, eso es algo que a ustedes los habrá dejado desolados, ¿no? El paciente está mejorando, ya no delira, ya no alucina, su lenguaje ya no está desorganizado, sin embargo el insight nunca aparece, ¿no? El paciente sigue diciendo que le internaron por estrés, ¿no? Que él lo dijo de broma,
que ha habido de todas maneras un malentendido, pero que él no está enfermo, ni necesita medicina. Él no va a tomar la medicina, pues usted le dice, ¿no? O porque tiene que salir de alta, ¿no? Pero él no estaba enfermo realmente. Pues. O no quiere hablar de eso, ya lo da por superado, ¿no? Desaparecieron los síntomas positivos, pero no aparece el insight. La siguiente concepción que hoy en día eh, es quizá la más apuntalada, es el modelo neurocognitivo, como su nombre lo dice, tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? El conocimiento de la persona, pero en su forma más diferenciada que, como mencionamos, Aubiols lo llama metacognición. Metacognición. Este problema de la falta de insight, entonces, tiene que ver con las lesiones de determinadas estructuras que, como sabemos, son las más complejas. En el último seminario que vamos a tener la próxima semana, vamos a hablar un poquito del córtex prefrontal, que es el director de orquesta, ¿no? O sea, todo el sistema nervioso central está dirigido por el córtex prefrontal, ¿no? Cuando este falla, las capacidades más elaboradas, más sofisticadas, de autoconocimiento, de autorreflexión, de proyección al futuro, lamentablemente, pues, fracasan. Esta vertiente del modelo psicológico de negación es una contribución psicoanalítica, ¿no? Todos ustedes habrán escuchado acerca de la represión como el principal mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, esto, si bien es poco probable que opere en mayor cuantía en la psicosis, no deja de ser una realidad patente en otros fenómenos, ¿no? Por ejemplo, el consumo de drogas, los problemas de personalidad, ¿no? O algunas situaciones neuróticas como la anorexia, ¿no? Ya el paciente no es que no se dé cuenta, pero no lo reconoce como patológico, no es para tanto, exageran, yo lo tengo bajo control, es la envidia que le hablan de esto que yo tengo, ¿no? Y en realidad ahí, pues sí, como el paciente no está psicótico, hay mucho de negación, ¿no? Le cuesta una lesión a su narcisismo, a su ego, reconocer esto no deja de ser frecuente en médicos, ¿no? El médico, se sabe, es el peor paciente. Cuando algo le molesta, le hiere, le lastima, el médico no busca ayuda, no es para tanto, no es grave, ya se me va a pasar, yo lo manejo, ¿no? Porque se asume, y eso sí es un mecanismo de defensa psicológico, que eso es una debilidad, y reconocer nuestras debilidades es algo, pues, que nos lastima. Y finalmente, una contribución que apunta a las ciencias sociales, que es el modelo social. La forma en que un individuo entiende la enfermedad está desde luego influida por cómo se percibe la enfermedad mental y su tratamiento en su propia cultura y en su grupo social, ¿no? Eso es algo que nunca debemos olvidar, ¿no? Ya, los individuos existen en un entorno, en una cultura, y esto desde luego que influye, ¿no? Desde luego que influye en cómo juzgan y valoran los fenómenos que acontecen en su existencia. Obviamente no es un fenómeno de poca cuantía el enfermar, ¿no? El enfermar, el cambio, el trastocamiento, la funcionalidad de un individuo es quizás uno de los hechos pues, más radicales en la existencia, ¿no? El temor a morirte, el temor a perder la razón son los dos más grandes miedos de la persona. Por lo tanto, cuando tú enfermas, sientes un cambio, lo primero que va a acudir a tu mente es lo que tú crees dentro de tu pueblo, dentro de tu cultura, dentro de tu sociedad, cuál es la razón de lo que te está pasando, cuál es la explicación de lo que te está pasando, ¿no? Entonces, cuando pasan por fuera del Hospital Cayetano Heredia, por ejemplo, no deja llamar la atención la cantidad de carteles que dicen amarres, lectura de cartas, ¿no? Cura con cuy negro.
¿no? Todo eso que demuestra pues, la pervivencia del pensamiento de nuestros grupos sociales y culturales, ¿no? El momento de la enfermedad es un momento que nos hace sentir débiles, y ahí es que asoma mucho el pensamiento pues primitivo, mágico, ¿no? O sea, no es raro que un médico vaya al brujo, ¿no? No podría decir un contrasentido, ¿no? A lo que aprendiste más temprano en tu cuna tiene un sello, una impronta más intensa que lo que aprendiste en la facultad muchos años después, ¿no? Entonces el insight se da con una, no con uno u otro de estos fenómenos, si bien el segundo es el más apuntalado por el desarrollo de la neurociencia hoy, todos tienen una parte de contribución, ¿no? Y el primero es el cómo se originó este concepto del insight. Fíjense, hay una serie de, si bien no son de la misma naturaleza, hay una serie de fenómenos que representan alteración de la autoconciencia, o sea, la capacidad del individuo de ser capaz de captar y enjuiciar sus propios fenómenos mentales, ¿no? Que van desde la negación, la represión, ¿no? Que es el mecanismo de defensa que todos tenemos en diferentes momentos de venir, ¿no? No me pasa nada, ¿no? Mentira, ¿qué se le va a pasar? No es grave, no es para tanto, ¿no? No, está bien, yo lo he visto. No, yo me siento bien, no tengo nada. Es la negación, ¿no? Es un mecanismo de defensa que, como vamos a ver, todos tenemos, es la primera reacción ante un problema, ¿no? Negarlo, ¿no? Es una reacción automática, porque nuestro yo siempre se protege del sufrimiento, de la angustia, etcétera, ¿no? Es la primera reacción. La segunda, que es la que estamos viendo, se estudia a partir de la psicosis, ¿no? Las enfermedades psiquiátricas graves, esquizofrenia, trastorno bipolar. Por ejemplo, el paciente maníaco, aunque no tenga alucinaciones ni delusiones, no es consciente de su enfermedad, ¿no? O sea, ahí te puedes decir, a pesar de la ausencia de los síntomas psicóticos, que usualmente uno lo cree la causa de la falta de insight, no es así, el individuo está psicótico, aunque no tenga síntomas psicóticos. Eso lo demuestra precisamente su falta de insight, ¿no? Y finalmente, este tercer concepto que es neurológico, ¿no? Y que lo acudió también Babinsky, que como recuerdan fue el que describió el signo del reflejo plantar para distinguir las histéricas, las parálisis histéricas de las parálisis con base neurológica, ¿no? A él le llamó también la atención cómo había algunos síndromes en que el individuo tenía negligencia hacia ciertas partes del cuerpo o discapacidades, ¿no? Por ejemplo, cuando tiene una parálisis, ¿no? El individuo no describía su parálisis. En caso de ceguera cortical, también el individuo no reconoce estar ciego, ¿no? Pero estas son situaciones bastante más circunscritas. En la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la falta de insight abarca porciones más amplias de la vida psíquica y mental del individuo. En cambio, en la anosognosia, eso está restringido a ámbitos, pues, por ejemplo, de la experiencia corporal, nada más, no del entorno, ni de los otros, ni de la biografía. Pero probablemente haya algunos puntos en común de estos tres grados, si queremos, de severidad de alteraciones de la autoconciencia del insight. Ahí está el pensador de Rodin, versión chimpancé, ¿no? Como habíamos mencionado, el insight depende de modalidades y de áreas. Un paciente puede hacer insight de sus alucinaciones y no de sus ilusiones, ¿no? Y se puede dividir en dos, algunos lo dividen en tres, la tercera parte lo ponen con necesidad de tratamiento, pero esto ya pues, es algo que aporta la ciencia, ¿no? Y que no necesariamente la cultura y el individuo lo tiene que aceptar, ¿no? Uno puede decir, sí, estoy enfermo, sí, pero yo prefiero lo natural, como muchos de nuestros pacientes, ¿no? Yo prefiero lo natural, dicen, yo no quiero tomar pastillas porque me vuelvo dependiente, ¿no? Entonces la primera parte es reconocer el cambio, reconocer que estas molestias que yo estoy teniendo son síntomas, son signos, son expresión de mi patología, no son vivencias normales, no son vivencias normales. Y lo segundo es, ¿a qué atribuyo estos cambios? ¿No? ¿Cómo explico estos cambios? Esos dos son los elementos nucleares que debemos valorar en el insight, ¿no? Hay un cambio, ¿cuál es la causa del cambio? ¿No? Lo podemos poner como un tip, ¿no? Un tip que ustedes cuando hacen su examen mental, con tiempo, por supuesto, no en la emergencia, sino pues, claustros
piso y del consultorio, ¿no? Y ustedes tienen que caracterizarlo de esa manera, ¿no? ¿Qué cree que es lo que le está pasando, ¿no? El paciente tiene conciencia de que hay un cambio, te dice, sí, pues estoy diferente como estaba, me han dicho que estoy enfermo, me han dicho que estoy estresado, ¿no? No soy el de antes, no me siento como otra época, ¿no? O sea, reconoce que hay un cambio y a qué atribuye ese cambio. O sea, reconocer y atribuir. Estos dos aspectos deben hacerse siempre. Sus respuestas pueden ser muy fructíferas, muy interesantes, ¿no? Eso uno lo da por supuesto, lo da por descontado y no es así. Aquí puede surgir cosas muy llamativas tanto en el campo de la psicosis como en el campo del pensamiento cultural de la persona, ¿no? O sea, cómo explica sus fenómenos de transformación, de desmejoría. Reconoce el cambio y a qué atribuye. El insight, excepto en un punto específico que vamos a ver, como habíamos mencionado, se asocia a mejor calidad de vida. Cuando tú conoces, sabes quién eres, es lo que vales, sabes tus puntos flacos, pero finalmente estás sintonizado contigo mismo, reconciliado contigo mismo. No como se podría decir un poco en broma, ya estás psicoanalizado, ¿no? En general tienes mejores niveles de bienestar, ¿no? En cuanto a patologías, el insight se asocia a un mejor pronóstico, mediado porque hay una aceptación del tratamiento. Entonces, si va a aceptar el tratamiento y va a adherirse al tratamiento, su evolución va a ser en general mejor. Repetimos, no es absoluto, ¿no? Todas las enfermedades, claro, principalmente la psicosis, pero todas las enfermedades psíquicas alteran la visión del entorno y de sí mismo para el paciente y su capacidad de enfrentarse a las circunstancias. No es solo lo social y lo cultural, sino también lo psíquico, ¿no? O sea, ¿cómo asumo yo que estar enfermo es bueno o es malo, es vergonzoso, es ridículo, es humillante, ¿no? Eso también va a influir en si reconozco o acepto o niego, reprimo y oculto mi patología, ¿no? Eso tiene que ver no solo con la cultura y con la sociedad, sino con valores personales y familiares, ¿no? Eso se aprende muy temprano, ¿no? ¿Qué significa para mí tomar pastillas, ponerme ampollas, eh, etcétera, ¿no? Claro, como el insight empezó a estudiarse en psicosis, antes no se hablaba de insight pues, en cuadros no psicóticos, solo se hablaba de insight en esquizofrenia, trastorno bipolar, ¿no? Luego, como hemos mencionado, con el psicoanálisis, estudio de estructuras inconscientes, los mecanismos de defensa, se asume que se puede y se debe ampliar la definición de insight hacia cuadros que no sean estrictamente los psicóticos, ¿no? O sea, la capacidad del individuo de darse cuenta de su vida psíquica, su vida mental, ¿no? Pero como hemos mencionado, aún sin enfermedad mental, todos variamos en nuestra capacidad de conocernos, ¿no? De hacer introspección, ¿no? De hacer introspección. Hasta en el interés o el gusto, ¿no? Hay gente que no le gusta asomarse a su vida psíquica, ¿no? Le aburre, le fastidia, le incomoda, no le interesa, ¿no? En general se supone que a un psiquiatra sí le interesa, le fascina, ¿no? Así como asomarse a la vida psíquica, al paisaje del alma de los otros, también asomarse a sus propios paisajes interiores. Esta es una parte importante, ustedes tienen que revisar Biol junto con Sims en habla inglesa, Biols en lengua española, son los textos que podemos afirmar más actualizados, ¿no? Más actualizados respecto a psicopatología ya no solo clásica, pues, ¿no? Porque el Honorio sigue siendo vigente, pero es psicopatología pues, de la esquizofrenia, ¿no? Grandes enfermedades mentales. Hoy en día eso no necesariamente se ha modificado de manera gruesa, pero hay una serie de vertientes que deben incorporarse, ¿no?
Por ejemplo, Obiols utiliza los términos neurocognición. Neurocognición lo usa para designar aquellas cualidades que tradicionalmente se englobaban en la inteligencia, ¿no? La capacidad de razonar, de prestar atención, de tener buena memoria, de tener capacidad expresiva, de hacer bien cálculos complejos, ¿no? Esa es la capacidad más elevada de la inteligencia en el ámbito de desempeño cognitivo estándar, ¿no? Es lo que se conoce como individuo inteligente, ¿no? Tiene capacidad de abstracción, tiene capacidad de razonamiento, de resolver problemas matemáticos, problemas verbales, problemas lógicos, tiene una buena capacidad de memoria, etcétera, ¿no? Eso se le llama cognición, neurocognición, y resume lo que son funciones cognitivas superiores. Obvión pone otro término al que llama metacognición. Meta, como ustedes saben, es más allá de, por eso cuando ustedes oían la palabra metafísica se estaba refiriendo al conocimiento que iba más allá de lo físico, ¿no? El conocimiento que iba más allá de lo físico, la metafísica. Aquí estamos hablando de metacognición, o sea, la capacidad del conocimiento para reflexionar sobre el propio conocimiento, la capacidad del conocimiento para enjuiciar al mismo individuo que produce el conocimiento. Eso es a lo que Obiols designa como metacognición. Y finalmente, ¿qué es la metacognición? Tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, que es el insight, ¿no? La capacidad del individuo de reflexionar sobre sí mismo, sobre sus decisiones, sobre sus procesos mentales, sobre sus juicios, sobre sus valores, etcétera, ¿no? O sea, la metacognición involucra capacidades que son más allá de resolver un problema matemático, de resolver un problema lógico, ¿no? Involucra la capacidad de enjuiciarnos a nosotros mismos, de criticarnos a nosotros mismos, ¿no? De tomar decisiones, lo cual implica riesgos, de planificar nuestro futuro y de tener una conciencia crítica, ¿no? Una conciencia moral, una conciencia ética, una conciencia de la capacidad de dañar a los otros y de no hacerlo, ¿no? O sea, es un nivel más elaborado de desenvolvimiento cognitivo, ¿no? Tú puedes ser un capo en la matemática, en el lenguaje, en la lógica, pero tener una capacidad de autoanálisis inmadura, pobre, sesgada, narcisista, egoísta, etc. ¿no? La relación entre una y otra de estas estructuras es como podemos ver acá. La neurocognición, o sea, la capacidad de razonamiento, lógico, matemático, la memoria, el cálculo, sustenta la capacidad de metacognición, ¿no? La metacognición depende de la integridad de la neurocognición, pero tú puedes ser un capo en matemáticas y ser un individuo inmaduro, incapaz de juzgarse correctamente a sí mismo, etc. Entonces, la metacognición involucra capacidades mucho más amplias, mucho más basadas en la interacción social, en tendencias instintivas más elevadas, si se quiere, ¿no? Como la interacción, una tendencia instintiva elaborada, importante. No interactuamos con los demás para formar una familia, para formar un grupo, un clan, ¿no? Es decir, no son capacidades que estén en el córtex más ultimito de la evolución, sino que integran de manera eficiente y exitosa las pulsiones instintivas, que como sabemos son subcorticales, límbicas, con los elementos afectivo-emocionales y las pautas de comportamiento social, ¿no? Es lo que mencionaba, el individuo humano triunfa en la evolución al formar grupos, al tener la capacidad de formar exitosamente grupos, ¿no? Un primate de 1,20 m en la sabana africana no iba a cazar, pues, sino una lagartija, lo mucho. Pero la cantidad de proteínas que finalmente, al ser cocidas, pues, el uso del fuego es otro de los elementos que permitió nuestra evolución. El uso del fuego y la caza de animales permitió que se logre ese desarrollo en función del grupo. Un grupo de primates puede cazar un jabalí. Un primate solito no se caza, pues, sino una lagartija, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos cerebro social. El cerebro social no es una estructura cortical, es un conjunto de
conexiones que coordinan lo más primitivo de uno, la parte afectiva de uno y finalmente la parte más elaborada, que es el córtex prefrontal. Para esquematizarlo, este es un gráfico de Loviol muy ilustrativo, ¿no? La metacognición, de lo que estamos hablando, implica un conocimiento de la realidad y un control de la acción. El conocimiento de la realidad implica un juicio. ¿Qué es verdad? ¿Qué no es verdad? ¿Qué es mejor que en otro? Un juicio tanto de la realidad subjetiva, o sea, de nuestra propia vida mental, y ahí asoma el término, el concepto de insight, como así un juicio de la realidad objetiva. Juicio de realidad, ¿qué es real o qué es una alucinación? ¿Qué es real o qué es un sueño? ¿Qué es real o qué me imaginé? ¿No? Como lo que estamos mencionando de la cognición social, la teoría de la mente, la inteligencia emocional y la empatía, ¿no? Como podemos ver, entonces, insight es una parte muy importante de la metacognición, pero no es todo lo que es la metacognición. Y finalmente, el control de la acción, que como hemos mencionado, implica nuestros planes, hacer o no hacer, ¿no? Y vivirnos o ejecutar, ¿no? En función de nuestros intereses, pero también de los del grupo, ¿no? Entonces estamos hablando de funciones muy elaboradas, funciones muy complejas, ¿no? A lo largo del seminario hemos ido avanzando de las funciones más básicas, como las tendencias instintivas, ascendiendo a funciones como los sentimientos, que es la forma en que asoma la tendencia instintiva a nuestra conciencia, y ahora estamos en un nivel de autocontrol, de servocontrol, de autorreflexión, ¿no? Conocer nuestro conocimiento, enjuiciar nuestro juicio, criticar nuestra crítica, ¿no? Poder interactuar, poder asomarnos a nuestra vida mental para asomarnos a la de los otros y tomar decisiones en función de nuestros intereses y los del grupo. Como podemos ver, este es un nivel superior de funcionamiento mental. Eso es un poco más de lo mismo. La asociación importante con el cumplimiento del tratamiento. Y ya hablando nuevamente de la perspectiva clínica, es requisito pues para que uno asuma rol de enfermo, busque ayuda, cumpla un tratamiento y marque el pronóstico pues de muchos cuadros, sobre todo de la psicosis por excelencia, ¿no? El individuo que no llega a desarrollar insight pues tiene un buen pronóstico. Viene del inglés insight, que es capacidad de mirar dentro, ¿no? Como si uno tuviera una visión interna, ¿no? Con los ojos de la mente, la capacidad de discernir, de percibir interiormente, penetrar con los ojos del entendimiento en la naturaleza oculta de las cosas, de uno mismo. Ahí está. Como acaban de darse cuenta, se usa el término insight mucho en nuestro idioma porque no hay un equivalente, ¿no? No hay un equivalente, una traducción exacta de insight, ¿no? Lo podríamos llamar autoconciencia o autoconocimiento, pero no es lo mismo, ¿no? Es un concepto hasta cierto punto ambiguo porque implica desde una noción muy amplia del autoconocimiento a un sentido restringido de la conciencia de estar enfermo, como hemos visto, ¿no? Si revisan este libro de Berríos, que ustedes tienen que tener, la historia de los síntomas de los trastornos mentales, se va a dar cuenta que la locura se concebía como una locura completa, no se concebía como una locura parcial, ni intermitente, ¿no? Una vez que la locura se instalaba era total y para siempre, ¿no? O sea, la noción del insight no interesaba porque tú asumías que el paciente loco pues nunca se iba a dar cuenta que estaba loco, ¿no? Por ejemplo, Berríos dice, ni Kraepelin ni Bloiler apuntan a este concepto, ¿no? El paciente se alocó, perdió la razón y para toda la vida. Nunca va a ser insight, ni interesa que haya insight, porque se va a morir loco. Posteriormente, en cambio, Jaspers ya distingue entre conciencia y enfermedad y el insight propiamente dicho. El insight, como es obvio, se elabora, ¿no? Por eso es que la psicoeducación
es de tanta trascendencia, ¿no? O sea, no importa solo que el paciente mejore, sino que a la vez que mejore, incorpore el conocimiento adecuado, qué es lo que le está pasando, y la perspectiva esperanzadora, ¿no? De que con el tratamiento va a poder llegar a hacer una vida más normal, cercana a lo normal, a plenitud, ¿no? O sea, la psicoeducación tiene un rol que a veces uno soslaya, deja de lado y no debiera ser así. Es obvio que una cosa es sentir el cambio y otra cosa es saber atribuir correctamente a qué se debe el cambio. Aquí la intervención del profesional de la salud mental es crucial. Para mencionar este concepto psicodinámico, ustedes saben que la psicodinamia, el psicoanálisis enriquece la perspectiva del insight. Ese es un diván psicoanalítico, ¿no? O sea, el paciente se tendía allí, el psicoanalista dormía detrás, bueno, se ponía detrás para escribir, tomar notas. Una cosa era el insight intelectual, o sea, el analista le explica, y otra cosa es el insight emocional, ¿no? Donde el paciente directamente a través de la vivencia psíquica conoce, se asoma, ¿no? A través de la transferencia, o sea, los fenómenos afectivos que se desarrollan en la interacción con el analista, ¿no? Y en el trabajo clínico es algo similar, ¿no? Una cosa es que tú le digas al paciente, mira, eso no te conviene, a que el paciente se dé cuenta por sí mismo. Claro, una cosa empuja a la otra, ¿no? Todos tenemos una diferente velocidad de aprendizaje. Algunos se dan cuenta más temprano que no les conviene una relación y pueden acabarla. A otros les toma más tiempo por su apego, por su personalidad. Pero a la corta o a la larga, una forma de insight tiende a llevar a la otra, ¿no? Que ese conocimiento se encarne, fructifique en uno, es una cuestión que va a requerir un proceso, ¿no? En algunos es más rápido, en otros es un poco más lento. Primero tú le explicas al paciente y finalmente él acaba por asumir directamente o por decirte un buen día, sí, pues usted me había dicho, pero yo no lo había entendido hasta que ahora realmente me doy cuenta, ¿no? Por mí mismo me doy cuenta de lo que usted me había dicho. Ahora lo entiendo, ¿no? Antes usted me decía y no lo podía entender. El modelo categorial es el más simple, o sea, el insight como presente o ausente, que es la manera pues elemental en que valoramos la psicosis. Y el modelo continuo, que tiene que ver con escalas. Hay varias escalas, sería interesante, por ejemplo, un trabajo de investigación, un protocolo, correlacionar medida del insight en pacientes psicóticos con pronóstico, adherencia al tratamiento, reinternamientos, consumo de sustancias, etcétera, ¿no? Hay escalas validadas en nuestro idioma para explorar el insight. Y esta valoración es más complicada porque tiene que ver, por ejemplo, con psicopatología, enfermedad de fondo, problemas orgánicos cerebrales de base, etcétera. ¿Qué se necesita para que se dé el fenómeno del insight? Todos estos considerandos basales, ¿no? Grado promedio de inteligencia, la habilidad para comunicarse correctamente, si no tú no puedes enjuiciar que lo que el paciente está haciendo es correcto. Ausencia formal, ausencia de trastorno formal del pensamiento, cuando el paciente está recontra disgregado, que no se le entiende, obviamente va a ser bien difícil que tú valores el insight, ¿no? Y un humor eutímico y estabilidad emocional, porque cuando el individuo está bajoneado también piensa que la vida es un hoyo, que él no está enfermo, que es un estorbo, que es una cochinada y que debiera morir, ¿no? O sea, esos pensamientos son pues severamente catatímicos. Cuando el individuo está en un estado catatímico negativo, no vas a esperar pues que su valoración sea cercana a lo correcto, a lo justo, ¿no? Entonces, todos estos componentes tienen que tenerse en cuenta en la valoración del insight. Un individuo con retardo mental de moderado para abajo no tiene insight, no puede desarrollarlo. Incluso con un CI leve para abajo también se dificulta. Y como hemos mencionado, hay diferentes patologías con alteraciones del insight, desde lo clásico que tiene que ver pues con la psicosis, pero hoy en día también las patologías con alteraciones neurocognitivas como las demencias, algunos tipos de organicidad frontal, como vamos a ver la próxima semana, ¿no? Algunos síndromes neurológicos que tienen que ver con anosognosia, ¿no? Donde el individuo no capta su propio déficit, o la extremidad deficitaria, ¿no?
la psicosis por excelencia, algunos trastornos de personalidad, ¿no? Son más impermeables al insight, ¿no? Por ejemplo, el paranoide, ¿no? El esquizotípico y el antisocial por excelencia, pero aquí es por otras razones diferentes de la del clúster A. La anorexia nervosa, los trastornos somatomorfos tienen también una forma bastante particular de enjuiciar. Aquí pues están los mecanismos de defensa, la negación, ¿no? La represión. El TOC, sobre todo cuando es un toxic insight, y por supuesto los fenómenos adictivos, los problemas de adicciones, ¿no? Donde el individuo pues minimiza, soslaya, escabulle, ¿no? Como podemos ver, el insight desborda solamente los cuadros psicóticos, que es de donde emergió el concepto, pero es mucho más, ¿no? Está Germán Berríos, el mayor y más grande psiquiatra que ha producido nuestras tierras, la época pues contemporánea, ¿no? Para no hacer comparaciones que son odiosas, pues, ¿no? Es el psiquiatra contemporáneo más destacado y valioso que ha producido. Y la única manera en que haya logrado eso fue quedarse, pues, en el primer mundo, en Inglaterra, ¿no? Probablemente si Honorio hubiera quedado en el primer mundo, también hubiera llegado al nivel de Ríos, pero Honorio quiso venir al Perú, y al igual que Valdizán. Si no, el padre de la psiquiatría peruana hubiera sido Aitor Castillo, imagínense, ¿no? Hubiéramos quedado sin padre de la psiquiatría peruana. Entonces, Berríos ha estudiado muchos fenómenos, uno de ellos es el insight, ¿no? Lo concibe como la comprensión y conocimiento del paciente, sí, de sus síntomas, de su enfermedad, la capacidad de expresar esto correctamente, y obviamente que el clínico interprete que la parte 2 es correctamente la expresión del fenómeno del insight. Pues es un proceso, ¿no? Aunque parezca esto un poco rebuscado, se ha demostrado, por ejemplo, que si el médico es de una cultura diferente a la del paciente, eso influye en que valore si tiene insight o no el paciente, ¿eh? Pues en Estados Unidos más se hospitaliza y se considera orates, psicóticos a las personas de raza negra, sobre todo por parte de médicos que no son de esa raza, ¿no? O sea, nosotros no nos damos cuenta, pero ese fenómeno existe, ¿no? Capacidad de autoconocimiento de cómo su enfermedad, su patología, su vivencia afecta sus puntos de vista y su funcionamiento, ¿no? No solo en el sentido patológico, sino cómo tú ya no actúas como antes, ya no puedes trabajar, ya no puedes estudiar, eh, ya no socializas, has perdido a tus amigos, te aíslas, te recluyes, ya no haces la vida de antes, ¿no? Y esto tiene que ser expresado y valorado adecuadamente, ¿no? Por eso que cuando una persona está disgregada o bajoneada, a veces uno no puede claramente reconocer insight porque su forma de expresión no la comprendemos, está sesgada o deformada. Y esas son las diferentes dimensiones del insight. No es solo de estar enfermo, sino cómo esto produce cambios en uno, en los demás, en el entorno, que no podemos controlar, ¿no? Y esto finalmente tiene que llevarnos a la aceptación de que necesitamos algún tipo de ayuda, incluyendo la necesidad de hospitalización, no solo para superarlo, sino para finalmente lograr incorporar esta vivencia a nuestra existencia, ¿no? O sea, que finalmente, ¿qué es esto que me está pasando, ¿no? ¿Qué es esto que me sucede? ¿De dónde vino? ¿De qué se trata? ¿Qué hago para ya no estar así? Recuerden, la cultura, la sociedad son importantísimos. Normalmente uno no se da cuenta claramente del entorno cultural del que proviene, ¿no? Lo asumimos como neutro, eso se llama etnocentrismo. Asumimos que la manera de pensar de nuestro grupo sociocultural es neutra, y no es verdad, pues no es sesgada, es parcializada. Y a veces incluso las diferentes concepciones de la enfermedad mental, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes hacían serums y venía una señora que le decía, ¿no será que le ha dado susto al chico? Normalmente uno no discutía, decía, señora, dele su jarabe, si gusta llévelo también a que le pase el web, ¿no? O a que le pase el periódico, ¿no? ¿Por qué? Porque son diferentes concepciones de una misma enfermedad. Una no se opone a la otra. Tú puedes decir, bueno, esta tiene base científica, sí, pero la otra tiene base cultural. No te vas a poner a pelear con la señora por el huevo,
¿no? Entonces, señora, por favor, dele su antibiótico y si usted considera que es parte de su creencia, que respetamos, llévelo también a que le pase el huevo. Si usted solo le pasa el huevo y no le da el antibiótico, probablemente la situación se complique. Si va a hacer las dos cosas, las cosas irán mejor. Recuerde las concepciones de la enfermedad mental, porque los contextos sociales y culturales influyen mucho. Este es un cuadrito del libro de Eguiluz, ¿no? El libro de Eguiluz de psicopatología que seguramente ustedes tienen. Es un libro muy bonito, a veces un poquito alambicado, pero es muy bonito. Y fíjense cómo en este cuadrito trata de resumir en la parte superior la etiología. La etiología de los problemas del insight va desde los déficits neuropsicológicos, ¿no? Por ejemplo, lesiones del córtex prefrontal, sesgos de razonamiento, ¿no? El nivel sociocultural, como ven a la derecha, normas religiosas, experiencias previas, estado de ánimo, que van a involucrar pues actitudes hacia la patología y hacia el tratamiento, ¿no? Entonces, todas estas variantes en la etiología de las alteraciones del insight pueden influir de una manera u otra en la conciencia de los síntomas, en cómo atribuimos los síntomas, en si somos conscientes de las consecuencias y finalmente si somos conscientes de la necesidad del tratamiento, ¿no? Un paciente te dice, sí, yo estoy mal, pero prefiero lo natural y sin estar psicótico, ¿eh? Sin estar psicótico. Paciente ansioso, paciente deprimido, pues, yo prefiero lo natural, ¿no? Me han dicho que las hierbas, el complejo B, ¿no? Irme de viaje, prender inciensos, ¿no? Calel, ¿no? Gomitas de melatonina, ¿no? O sea, el paciente puede ser consciente que sí, que tiene una enfermedad, que necesita tratamiento, pero él va a escoger el tratamiento según sus concepciones socioculturales y hasta religiosas, ¿no? Por eso, por ejemplo, los testigos de Jehová, sí, el paciente necesita una transfusión, pero no de sangre, póngale pues un plasma sintético. Y las implicancias también van a ser dentro de una gama, ¿no? Establecer estrategias de afrontamiento puede llevar a depresión, que es la parte negativa del insight, sobre todo por la conciencia de las consecuencias sociales, ¿no? O en el mejor de los casos puede llevar, la flecha del tiempo implica que el paciente puede aprender, tú puedes hacer psicoeducación, puedes intervenir y mejorar el insight, ¿no? A mejorar la capacidad de mantenimiento, a mejorar la adherencia al tratamiento y la recuperación. Entonces, como podemos ver, es un fenómeno complejo. Ahí está, los correlatos positivos del insight son que el paciente mejora y se adhiere al tratamiento porque lo cumple, se reinterna menos, participa mejor en su rehabilitación de todo ámbito y el pronóstico es globalmente mejor, ¿no? El correlato negativo es sobre todo cuando es una psicosis que por las cuestiones del estigma y la cultura puede llegar a deprimirse al tener la conciencia de las consecuencias sociales, ¿no? Si en nuestro medio que alguien se le endilgue la etiqueta de loco, pues va a ser excluido, ¿no? Incluso hay interesantes encuestas sobre el insight, perdón, sobre el estigma, ¿no? Donde te preguntan si tú te mudarías a vivir al lado de una persona con una enfermedad mental, ¿no? Y la mayoría de gente no lo haría, pues. ¿Por qué? Porque asume pues, que un loco es peligroso, impredecible, ¿no? Entonces, te imaginas que te digan, pues tenemos psicosis. O sea, a partir de ahora todo el mundo va a ver como un loco, impredecible, no va a querer juntarse conmigo, no voy a conseguir trabajo. Esa variable es la que deprime al individuo, no el insight per se, sino la conciencia de él, lamentablemente por el estigma y las consecuencias sociales. Finalmente, yendo al extremo opuesto, ¿es deseable siempre conocernos al 100% y en todo? Probablemente no, así como en la visión hay un punto ciego, también necesitamos una parte de ilusión para aceptarnos, querernos, tolerarnos, perdonarnos y no odiarnos, ¿no? La ilusión es la más grande necesidad humana, como dicen, o sea, un autoconocimiento total, en donde no haya ningún punto secreto. Bueno, habría que ver si realmente quizá un lama tibetano, no alguien que haya alcanzado el nirvana. Nosotros como seres humanos necesitamos algunos puntos ciegos sobre nuestra propia mezquina humanidad.
Ahí está, esa es una viñeta sobre el insight, finalmente, dice, ¿no? La señora le dice al médico, tú tienes que aprender sobre miles de enfermedades, pero yo solo me he enfocado en arreglar lo que está mal conmigo, por lo tanto, respecto a mí, ¿cuál de los dos es el experto? La señora, pues en ese caso es la señora, ¿no? Eso es lo que implica lo que hoy se llama la medicina centrada en la persona, cosa que puede parecer de perogrullo, pero hemos llegado a olvidar lo que es la medicina centrada en la persona, ¿no? Esta otra viñeta es un poco más rústica, un humorista argentino, ¿no? Cada uno de nosotros puede ser el que esté en el diván, pero a la vez, por la profesión, es el que está ahí sentado en el sillón, ¿no? Y el paciente dice, todo este proceso es muy frustrante, cuando salgo de aquí me siento mejor, pero al poco tiempo y sin darme cuenta llega esa maldita sensación de irritación y lo peor es saber que tarde o temprano tendré que volver. Bueno, aunque suene un poco rústico, este es parte de nuestro trabajo. Todas estas son vivencias de insight, nos estamos dando cuenta de cosas, ¿no? Como cuando la pasas mal con un paciente, debes activar tu voz interior que te diga, ¿qué debe decirles la voz interior? ¿Se acuerda, doctor? El doctor Cruz está ahí, él sabe. ¿Qué debe decirle su voz interior, doctor Cruz, cuando tiene un mal rato con un paciente y la familia? Eh, no recuerdo, doctor. ¿Quién te mandó ser psiquiatra, doctor? ¿Quién te mandó ser Nadie psiquiatra? nos mandó, doctor. Toma tu psiquiatría, toma tu psiquiatría. Así es, esa es la voz interior. Cuando estás pasando esos momentos dulces, no te olvides, ¿quién te mandó ser psiquiatra? ¿Ya? Y finalmente esta frase, bueno, no es frase, es un texto grande de Harry Stack Sullivan, autor de un famoso libro, La entrevista psiquiátrica, teñido ciertamente pues de psicodinamia, pero es una frase que revela mucho de insight de nuestro quehacer, a nuestra propia profesión, ¿no? En la psiquiatría no existe diversión alguna, esto lo he compartido ya en algún momento con ustedes, ¿no? Si uno trata de conseguirla, es seguro que tendrá que pagar un precio elevadísimo por su injustificado optimismo. Si uno no se siente capaz de sobrellevar los grandes dolores de cabeza que causa la psiquiatría, será mejor que se dedique a otra cosa. Se trata de un trabajo rudo, no conozco otro. Es cierto que generalmente no exige grandes esfuerzos físicos, pero sí requiere un alto grado de concienzuda vigilancia ante un campo que algunas veces varía con suma rapidez, de señales notablemente complejas de por sí y por sus relaciones. Bueno, que está hablando de psiquiatría pues, bien hecha, no solo de DSM-ología, pues en realidad es mucho más esquelético. Y la necesidad de reacciones inmediatas a lo que sucede resulta, al cabo de una larga jornada de trabajo, sumamente fatigosa. Es así que un gran entusiasmo hacia la psiquiatría es ridículo y muestra que uno no ha madurado todavía. Pero, al mismo tiempo, el hecho de que el psiquiatra se muestre indiferente hacia su trabajo resulta fatal. La actitud más sensata de un psiquiatra, y es la que todos vamos a ir adquiriendo en nuestra formación, en nuestro entrenamiento, es probablemente limitarse a alcanzar la muy seria comprensión de que se está ganando la vida y que para eso tiene que trabajar intensamente. Muy bien, esta ha sido una invitación entonces a que nos asomemos al tema del insight, la autoconciencia o el autoconocimiento, que como hemos mencionado aparece en textos más recientes como el Sims, que tiene todo un capítulo muy bonito dedicado al insight. En el Obiols está en forma de metacognición y que nos conecta con lo que hablaremos mañana acerca de los mecanismos de defensa y con lo que iremos cerrando la próxima semana, que es la psicopatología del córtex prefrontal, que precisamente es el asiento de nuestra capacidad de autoconocernos, autoenjuiciarnos, proyectar un plan y tomar decisiones para nuestro desenvolvimiento en relación a los demás y a nosotros mismos. ¿Alguna pregunta o comentario de parte de ustedes, mis estimados colegas? Si no es así, les agradezco. Vamos a estar viéndonos mañana. Yo ahorita me despido porque me voy de guardia. Un saludo a todas las colegas por su día, desde luego. Muy buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta luego. Buena guardia. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.